Semana pasada solamente hubo tiempo para introducir nuestra serie que se llama Discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Qué bueno, porque no solo vamos a hablar de discipulado, sino que esta serie tiene que ver con redescubrir la esencia del discípulo. ¿Cómo se debería de sentir ser un discípulo? ¿Cómo debería de pensar un verdadero discípulo del Señor? Así que vamos a estar trabajando en eso, porque creemos con todo el corazón que se debe de sentir bien ser un discípulo. Amén. Así que necesitamos encontrarnos con esa esencia del discipulado. Tenemos que ser orgullosos de ser discípulos de Cristo. Amén. Y poder decirle a las personas qué significa ser un discípulo de Cristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios con la que comenzamos, el texto que no terminamos. Mateo 16:24, que es donde creo que podemos sacar parte de la esencia del discipulado. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo voy a leer otra vez. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Si alguno, ¿habrá alguien aquí que quiera ser su discípulo? Gloria a Dios. Pues ore como discípulo y dígale: Señor, abre mi mente, mi corazón, expande mi visión, ensancha mi territorio. Abro los brazos para recibir, abro mi mente para que se expanda. Oremos a Dios. Padre Todopoderoso, sabemos que tú tienes hambre por tener discípulos aquí en la tierra. Discípulos como los que tu palabra dice, Señor, que estén con esa misión en su mente y en su corazón. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que nada estorbe, Señor, tu palabra, y que estalle buena tierra en nosotros, que crezca y que dé mucho fruto, al 100%, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Siéntese, por favor. Decíamos la semana pasada, para introducir nuestra serie, que discípulo es una palabra que tiene más significado en el cielo que en la tierra. Porque para el cielo un discípulo representa un agente de Dios. Para el cielo un discípulo representa un canal de bendición. Para el cielo un discípulo representa una conexión con la necesidad. Por eso es tan importante que nosotros recuperemos la esencia del ser un discípulo. Yo he estado orando a Dios para que todos y cada uno de nosotros en algún momento de esta serie podamos sentirnos como se sintieron los discípulos. Porque aunque siempre la vida de ellos estuvo rodeado de dificultades, de barreras, de cosas que tuvieron que sobrepasar, fueron ellos los que descubrieron que ellos seguían con la siguiente generación. Ellos eran la siguiente generación. Ellos eran los responsables de lo que Dios quería hacer en la tierra. Sabemos que cesaron los oficios del Antiguo Testamento. Ya no iba a haber más profetas como oficio, no iba a haber más sacerdotes, no iba a haber más levitas. Sin embargo, Dios trajo discípulos. Por eso es necesario
que en este tiempo recobremos la esencia de lo que es ser un discípulo. Recuperar la esencia es como encontrarnos con lo que verdaderamente significa ser un discípulo. Porque si el cielo tiene la mirada puesta sobre nosotros, y si nosotros somos los que la palabra de Dios escribe, entonces quiere decir que ser un discípulo debería de ser algo muy importante para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, necesitamos recuperar esa esencia, no la fragancia, sino la esencia. La fragancia es la mezcla de las esencias, pero necesitamos ir a lo primordial, al punto de partida, a lo más esencial de llegar a ser un discípulo. Se debe de sentir bien ser un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé de usted, pero yo quiero pensar como un discípulo. Quiero vivir como un discípulo. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y estuvimos hablando de que el discipulado no es una línea recta, que Dios está trabajando con todos aquellos que una vez creyeron, porque la intención de Dios es convertirnos en discípulos. Y el deseo de nosotros debería de ser conocer cuál es la esencia del ser un discípulo, más allá del quehacer, porque cuando alguien piensa en discípulo, piensa en lo que tiene que ir a hacer. Pero no es así únicamente lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos saber de qué se trata. Por eso la palabra de Dios comenzó en este texto diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Dijimos la semana pasada que esa era una invitación muy amplia que abarcaba a todas las personas en todos los lugares. Si alguno quiere venir en pos de mí. Los primeros discípulos fueron elegidos por el Señor porque ellos también eligieron a Dios. No los eligió porque eran brillantes, porque sabían hacer las cosas. Más bien el venir a ser discípulos de ellos estuvo sujeto a la respuesta, a la voluntad de ellos. Ellos dijeron: yo quiero ser discípulo. Y Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo. Eso es una voz que todavía se oye en nuestros tiempos, y que Dios está diciendo: si alguno quiere ser mi discípulo, porque Él no descalifica a nadie. Y dijimos que era diferente que los maestros de otro tiempo, donde las personas tenían que venir y calificar, y el maestro pues le decía a algunos discípulos: a ustedes no, y a otros les decía ese maestro sí. Ahí hacían largas filas para ser discípulos de otros maestros. Pero este maestro que nosotros tenemos es un maestro diferente, porque es un maestro que salió de lo habitual. Es Él el que va y busca a los discípulos, y la única condición que les pone, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, está diciendo: si tú quieres. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Sí, porque con eso Él está mandando un mensaje y está diciendo: el resultado de tu discipulado depende de mí, no depende de ti. Dios no está mirando tus debilidades, no está mirando tus flaquezas, no está mirando todo en lo que tú te has convertido. Él está mirando lo que Él puede hacer contigo, quién tú puedes llegar a ser. Cuando Él miró a Pedro y le dijo: Pedro, sígueme. Él estaba mirando al Pedro que un día iba a levantar y resucitar a los muertos, el que iba a ser una piedra en su iglesia, que iba a ser fundamental para él, porque Dios así te mira. Yo no sé que ver con lo que Dios produce en nosotros, un llamado para todos los hombres, un llamado especial. Qué bendición. Yo no sé si ustedes, por eso necesitamos redescubrir esta esencia. Tienes que empezar a caminar en la vida como alguien especial, como alguien que sabe quién es.
Decía la hermana Connie, es que estoy aprendiendo a ser hija, ¿verdad? Y ya tiene algunos años acá en la iglesia, pero necesitamos saber quiénes nosotros somos. Jesús está diciendo, por eso le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes, porque les hice una invitación y solo esperaba que ustedes respondieran para que ustedes miraran lo que yo puedo hacer en la vida de alguien. Amén. Pero si alguno quiere, que es lo que miramos la semana pasada y hoy vamos a continuar, si alguno y sígueme, el Señor dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Entre lo que Él dice, si alguno quiere seguirme, pues tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Aunque para nosotros lo que dice aquí pudieran ser dos conceptos, yo creo que en la mente de Jesús era lo mismo, porque está diciendo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y yo creo que aquí es donde se pierde un tercio de los candidatos, ¿verdad? Parece que el Señor los quería asustar, ni parecía que los quería reclutar, porque les dijo, para empezar les dijo: niéguense a sí mismos. Ahí ya está como pidiéndonos algo, pero no nos está pidiendo algo para Él. Y es algo que tenemos que tener claro los que somos discípulos, los que estamos buscando encontrarnos con esta esencia, porque si tú te encuentras con ella vas a empezar a vivir la vida de un discípulo. Y la vida de un discípulo, te prometo que es una vida emocionante, porque donde quiera que estaba un discípulo de Jesús, ahí también estaba la gloria de Dios, para que pasaran cosas sobrenaturales. Porque negarnos a nosotros mismos no es algo que Él necesita, es algo que nosotros necesitamos para poder seguirlo. Porque si alguien necesita seguirlo, debe primero negarse, porque si no, no va a poder seguir a Jesús. Porque seguir, parece esto muy difícil. Imagínate a Jesús mirándote en los ojos y diciéndote estas dulces palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. O como lo dijo en Lucas 14: el que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negarnos a nosotros mismos, ahí comienza todo. Dile que está a tu lado: ahí comienza todo. Así que necesitamos darle una mirada más cercana a esta palabra. El verbo griego aquí donde se traduce esta palabra como negar tiene matices de asociación, de conexión. Esta palabra negación en el Nuevo Testamento literalmente significa desasociación. Estaba el Señor diciendo: desasóciate de ti mismo, desconéctate de mí. Y cuando dice toma tu cruz, conéctate conmigo. Por eso, aunque para nosotros son dos conceptos, yo creo que en la mente de Jesús lo que estaba diciendo: desasóciate de aquello que no te impide venir a mí y aférrate a mí por medio de esta cruz. Eso es lo que significa. También esa palabra pudiera ser repudia o renuncia. Ese es el verbo que apareció cuando Pedro negó a Jesús. ¿Cuántos saben que Pedro negó a Jesús? Ya había una profecía sobre Pedro, y esta profecía decía que Pedro iba a negar al Señor 3 veces, porque andaba muy valiente. Y el Señor le dijo: mira, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Jesús le estaba diciendo: antes de que cante el gallo te vas a desasociar de mí. Y eso le pasó cuando le dijeron: oye Pedro, que no andabas tú con ellos, que no eras parte de él. Y él se desasoció y lo negó. Dijo: no, a ese ni siquiera lo conozco. Y empezó a hablar como un pescador más, diciendo, como tratando de decir que él no había estado con Jesús. Entonces el discipulado comienza cuando tú te desasocias de ti mismo.
Todos conocemos la historia de Pedro. Y a él fue el que el Señor le dijo primero: sígueme. Amén. Y parece que no había entendido todavía esto de desasociarse. Jesús no estaba haciendo, porque el Señor le dijo: niéguese a sí mismo. Traducido en un español como hoy es: desasóciate de ti mismo. Dale un aplauso al Señor. Porque a veces el peor de enemigo, amén, es negarse intencionalmente, desasociarse al yo, alejarse de la relación que tiene con el yo como algo primario. Jesús no está haciendo una declaración si el yo es bueno o es malo, sino que Él está hablando con quién estamos más estrechamente asociados, quién es hacia dónde está nuestra principal lealtad. Y el Señor está diciendo, está enseñando que lo primero para ser un discípulo necesitamos desasociarnos tal vez de alguien o de nosotros mismos. Denle un aplauso al Señor. Y eso definitivamente no es una enseñanza popular en el mundo de hoy, porque el mundo de hoy conflicta con todo esto. Porque el mundo de hoy dice: tú haz lo que te hace sentir bien. Anda, ve, si a ti te gusta, hazlo y que no te importen los demás. Y se trata de ti. Y el Señor dice: no, no se trata de ti, se trata de mí. Si quieres seguirme, desasóciate de ti para que puedas asociarte a mí. Porque la cruz representa su reino, su sacrificio, la obra que Él está haciendo en el mundo. Es ahí donde recibimos sanidad y perdón de nuestros pecados. Ahí se abrió la puerta para trascender en la historia y el tiempo y tocar y acariciar la eternidad. Pero tienes que desasociarte de ti mismo. Y eso no es muy popular, ni nunca lo ha sido. Nadie con esto gana unas elecciones, no se hará famoso. No lo escuchas en ningún otro lugar que no sea en la Biblia. Ve y googlea y ponle ahí cómo aprender a negarme a mí mismo. Todas las historias que aparezcan ahí van a estar relacionadas con la Biblia, porque esto solo pasa en el reino. Dile al que está a tu lado: solo pasa en el reino. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, de que se trata de decirnos no a nosotros mismos. Amén. Porque siempre pensamos solamente en el dolor y en el sufrimiento. No, es decirnos no a nosotros mismos y decirle sí a Dios. ¿Quieres experimentar la vida de un discípulo? Desasóciate de ti o de alguien que te está estorbando y asóciate conmigo, dice el Señor. Desconéctate para que te conectes acá, para que pruebes. Porque hay mucha gente que nunca llega a ser discípulos, se quedan en creyentes, nunca logran desasociarse de aquellas cosas. Así de simple lo dijo el Señor. También creo en un nivel más profundo que Jesús está diciendo que debemos de negarnos a nosotros mismos para ser la persona que Dios nos creó para ser. ¿Cuántos saben que antes de venir al mundo Dios ya nos había comunicado muchas cosas, que ya se había hablado de nosotros? Nosotros somos seres humanos, pero en realidad somos un proyecto del cielo en la tierra. Estamos aquí para una misión. Dice la palabra de Dios: antes que te pusiera en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y esa palabra es una palabra que inclina a la intimidad. Tú ya habías tenido intimidad con Dios. Por eso cuando empezamos a hablar esta locura, algo empieza a estremecerse ahí dentro de ti, porque sabes que discípulo se trata de ti, que Dios quiere hacer cosas en tu vida y a través de ti que se van a oír en los cielos. Los discípulos no sabían que se estaba escribiendo un libro de todas las cosas que ellos estaban haciendo, y tú y yo a veces no sabemos que se está escribiendo de nosotros, porque aquí estamos haciendo
la obra que el Señor nos mandó a hacer. Y el trabajo que tú haces es importante. Por eso te digo que ser un discípulo es algo más relevante en el cielo que en la tierra. Hay una multitud de ojos del cielo que te están mirando y se están asegurando que tú estés bien, que tu casa esté asegurada. Están limpiando tu camino, están trabajando a favor de ti, porque tú eres el agente del cielo. Porque a veces el yo, en realidad el yo nos evita ser quien Dios dijo que somos. Amén. Porque quien nosotros somos se formó antes de venir a Cristo, se formó con la ayuda de muchos actores y muchas circunstancias. Todos nosotros nos volvimos el producto de lo que habíamos vivido. Dime lo que viviste y te puedo decir en qué te convertiste. Y ese yo es que el Señor no quiere que tú seas, porque regularmente es un yo que no ha encontrado el camino, que tuvo oportunidades, que no está donde Dios quería que estuviera. Es como que alguien saboteó nuestra vida, algo así dice la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice: mira, antes que te formase, ya te conocía. Y cuando estabas en el vientre yo te formé y escribí todo el guión de nuestra vida, lo escribió el Señor. Pero por el pecado se saboteó nuestra vida. Tu vida debería de tener más gloria y la mía también, pero el pecado hizo su trabajo ahí. Y el resultado fue lo que llegamos a hacer antes de venir al Señor, porque algo nos saboteó. Pero por eso dice el Señor: desasóciate. ¿Y cuál es nuestro falso yo? Bueno, el que se rige por las normas del mundo. Por eso Jesús dijo: oye, no amen el mundo. El que equipara el éxito con la felicidad. Dice: si voy a tener éxito voy a ser feliz. No es cierto. Conozco muchos exitosos que no son felices. Desasóciate de esos pensamientos. El yo que cree que el que gana, el que muere con más juguetes. ¿Sabía que mucha gente piensa así? Una vida ganadora es el que muere que tuvo más bien. Nada, acabo de decir en el texto que el que gane su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de Cristo, la va a encontrar. Porque de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo. Yo siento al Espíritu Santo que está diciendo: oye, termínate de desasociar con eso. ¿Qué mirarían esos discípulos? Los miró, yo creo que conectados con el mundo, con sus vidas emocionales. Él puede ver que el hombre tenemos un corazón que se pega en todos lados. Por eso alguna vez dijo: el que no me ama más a mí hasta que su papá y su mamá, no puede venir conmigo. Que no quería decir que te olvidaras de tu padre. Él te manda a honrarlos, pero miró nuestro corazón tan pegado a otras cosas que dijo: si alguno quiere venir, pues necesita aprender a desasociarse de ese yo que piensa que con más dinero, con más poder, con todas esas cosas va a tener más paz. Todo eso es nuestro falso yo, y solo cuando lo negamos nos vamos a convertir en el verdadero yo. Aleluya. La persona que Dios nos creó para ser. Nunca descubriremos ni aceptaremos quiénes somos hasta que nos desasociemos, hasta que neguemos ese falso yo que tenemos. Ese es el primer paso para seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguirlo todavía? Pues ojalá esta tarde sufras una desconexión de algo. Amén. Y después les dijo algo que todavía más difícil de entender. Les dijo: ¿saben qué? Y luego, como si fuera poco, ¿no? Dijo: los invitó a tomar su cruz cada día. Nosotros hoy tenemos una comodidad, o la cruz es algo muy familiar. Amén. Miramos cruces en todos lados, pero la cruz era un instrumento de tortura, de humillación. O sea, parecía que el Señor los estaba tratando de desanimar y diciéndoles algo que era tan difícil. Los mismos romanos tenían unos dichos acerca de la cruz.
uno decía que la cruz debería estar alejada no solo de una persona o de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, sus ojos y su oído. Es decir, no querían ni siquiera pensar en la cruz, y Jesús les dijo: tomen su cruz. Aleluya. Era como decirles, porque la cruz era un instrumento de muerte, es como decirle: tomen sus sillas eléctricas y síganme. Yo creo que ahí perdió el otro tercio, ¿verdad? Los que no querían negarse, los que no querían desconectarse, ahora dicen: ahora quiere que tome una cruz. Imagínense, tomen sus sillas eléctricas, sus guillotinas y síganme. Esas imágenes usó Jesús, y les pidió eso porque solamente quería decirles que necesitaban dar una verdadera muestra de su amor. ¿Cómo es Dios, verdad? A Noé le dio un arco iris, y con ese Noé vivió en la fe toda su vida. A Moisés jamás se le olvidó la zarza que ardía y ardía y no se consumía. Los reyes magos, el Señor les regaló una estrella, ¿verdad? Y a los discípulos, dile que está a tu lado, una cruz. ¿Por qué eligió esa horrible forma? ¿Qué es el significado de tomar su cruz? Está diciendo: no será fácil. Dile que está a tu lado: no va a ser fácil. Porque cuando alguien tomaba una cruz, ya estaba frito. Era camino de uno, la tomaba la cruz aquí, y la siguiente parada era su muerte. No hay vuelta atrás. Por eso dijo Jesús: si alguno pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de ir al reino de los cielos. Porque de eso se trata ser discípulo. Es un camino en una sola dirección. Significa que va a tener que soportar cosas. En ese entendimiento necesitamos seguir a Jesús. Muchos te contradecirán, tratarán de disuadirte. Eso ocurrió y va a seguir ocurriendo. El Señor, ahí cobró sentido. Esta enseñanza para los discípulos cobró sentido en el caminar, cuando lo vieron a Él cargar la cruz. Porque dijo el Señor muchas veces: en el mundo vas a tener aflicción, y si hacen esto en el árbol verde, ¿qué no les espera a ustedes? Va a haber personas que siempre van a tratar de que tú no tomes una cruz, de que tú no sigas a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del ciego de la Biblia que empezó a gritar: Jesús, y Jesús, y todos lo trataban ahí de callar? Aquellos niños que querían venir a Jesús y se los estaban impidiendo, porque va a haber cosas que vale más que lo ames. Amén. Pedro quiso disuadir a Jesús. Un día se le puso enfrente, porque el Señor le dijo: necesito ir a tomar mi cruz a Jerusalén y morir. Y Pedro se le puso enfrente y le dijo: no, Señor, no vayas a Jerusalén. El Señor le dijo: con permiso, y le dijo un calificativo bonito: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vas a tener detractores, haters, es la palabra que está de moda. Si alguno quiere ser mi seguidor, dice Jesús, tome su cruz cada día. Y cada día no es algo que hacemos, es un estilo de vida. Los cristianos llevamos una cruz, estamos desasociados a lo que no nos conviene, al pecado, a las formas de este mundo. Y el Señor subió la canasta tan alta, porque sin eso no puedes seguir a Jesús, no lo vas a lograr. No es una exigencia que lo hace más grande a Él, te bendice a ti, que tú aprendas a desasociarte. Hay cruces voluntarias, cruces que no son voluntarias. Una cruz involuntaria puede ser esa enfermedad que vas a llevar, esa circunstancia. Algunas otras son voluntarias. ¿Cuántos padres aquí se sacrifican por sus hijos o ponen primero a su cónyuge, los esposos, que ustedes mismos? Hay cruces en la vida y se tiene que notar que la llevamos. Cuando ponemos la otra mejilla, cuando vivimos diferente que los demás, cuando uno le habla a las personas y le dice, por ejemplo, los jóvenes, cuando le dicen a las personas que creen diferente, ahí son perseguidos donde ellos están. Las cruces van a cambiar durante nuestro camino.
No siempre las cruces serán voluntarias, pero es parte de seguir a Jesús. Hay que aceptarlo con gracia, humildad, con valentía. Cuando eres discípulo debes de esperar pruebas, barricadas, obstáculos. Si alguien te dijo otra cosa, no te dijeron la verdad, aunque también te tenían que haber dicho que en medio de todo esto el Señor va a estar ahí en medio de ti. Porque si algo tenían los discípulos es que Jesús prometió ir con ellos a donde ellos iban. Ellos lo siguieron por un tiempo, ellos anduvieron con Jesús, pero ahora Jesús anda con ellos. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismos y tomar su cruz? La cruz es diferente para los jóvenes. Imagínense, los jóvenes de nuestra iglesia tienen que defender lo que creen, aunque no quieran. No es popular ser cristiano en la escuela. Amén, jóvenes. Nosotros sabemos eso, por eso oramos por ustedes. Eso significa que le dicen que no a algunos amigos, cosas que amenazan hasta esas amistades. Pero no se preocupen, están haciendo lo correcto. Amén. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque todo tiene que ver con su amor. Para Jesús la cruz es mucho más que una forma de ejecución. Es la revelación completa y más grande de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese objeto de maldición para nosotros fue una bendición. Ahí fue un desborde de amor de Dios por nosotros. Es una expresión de ese amor que dice la Biblia, que Dios es amor, porque dice su palabra: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Así que a través de la cruz Dios se reveló más plenamente, nos dejó sin aliento, sin lugar a dudas que Él nos ama. Amén. Y cuando tú ya aprendes a tomar tu cruz, que quiero decirte que como que son niveles de discipulado, que es algo que tienes que ir haciendo a lo largo de tu vida. Si tú puedes hacer eso, porque Jesús soportó la cruz para decirnos que se podía soportar. Amén. Jesús soportó la cruz. La cruz no es una fiesta, no es comodidad, y nosotros la vamos a llegar a lo largo. Y todo esto con el único fin de decirnos: entonces sí, sígueme. El que quiera, desasóciese, tome el camino de una sola dirección y ahí puede seguirme. Y quiero decirle esta tarde que seguir es permanecer. Tenemos esa, por lo menos yo tenía esa loca idea cuando decía yo soy un discípulo. Lo único que quería era ir y hacer muchas cosas. Yo quería ir, pero el llamado de Jesús es a permanecer con Él. Porque dice Marcos 3:13, después que pasó la noche orando, dice: llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Seguir a Jesús es permanecer donde Él está, en lo que Él está haciendo. Dice que después los iba a enviar a predicar y les iba a dar autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, pero primero tenía que estuvieran con Él. Y ese estar con Él es un tiempo que no se termina. Tenemos muchos problemas con esta palabra seguidor o sígueme. Quiero decirle que no es como Twitter, no es como Instagram. Tú tienes seguidores que ni conoces, pero los seguidores de Jesús lo conocen a Él y Él los conoce a ellos, porque Él los llamó para que estuvieran primeramente con Él.
Y a veces no tenemos bien esta ecuación y ya queremos ir y hacer, pero se trata de ser antes que hacer. Seguir, sígueme, quiere decir mucho más de lo que conocemos hoy. Significa camina conmigo, escúchame y mírame. ¿Dónde están mis músicos? Seguir es permanecer. El viaje del discipulado es caminar por la vida con Jesús. ¿Alguien se está emocionando? Es nuestro compañero más cercano. Me desasocié de muchas cosas y me asocié con Él. Estoy en un camino de una sola dirección. Porque si olvidamos esto, que yo creo que lo hemos olvidado, por eso estamos aquí hablando de recuperar la esencia. Probablemente si lo olvidamos, hermano, en algún momento vamos a reducir el discipulado al desempeño. Alguien va a decir: yo soy discípulo porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo aquello. Los músicos van a decir: somos discípulos porque estamos. Nada que ver. Ser discípulo es venir y permanecer, es desasociarse y asociarse con lo que Él dijo. Amén. Dios quiere que nos relacionemos con Él sobre la base del amor. Diga conmigo: del amor. Y váyase poniendo de pie, por favor, porque ya vamos a aterrizar aquí. Y a nosotros nos cuesta relacionarnos con Dios con amor. ¿Quiere que le diga por qué? Porque estamos impuestos a relacionarnos con Él sobre la base de una transacción. Como que si yo le doy esto, pues Dios me va a dar esto. Si yo le doy, Él me da. Pero Él quiere que nos relacionemos sobre la base del amor. Él nos ama y nos ha hecho sus hijos. Ser transaccional es agotador. Es decir, hoy no merezco y mañana sí. Sígueme nos invita a una relación íntima, amorosa, viva con Jesús. Eso significa seguir a Jesús. Y quiero decirle a alguien aquí en esta tarde que siempre vamos a volver a escuchar un sígueme otra vez. Y que tal vez alguien en esta tarde va a volver a escuchar un sígueme otra vez. Porque eso es lo que le pasó al primer discípulo. Estaba Pedro y sus amigos en la playa, y viene Jesús y le dice: Pedro, sígueme. Y Pedro se asoció con el Señor y caminó con el Señor y anduvo esos años con el Señor. Pero llegó un momento en su vida que algo pasó y él se desasoció del Señor. Él negó a Jesucristo. Y en San Juan capítulo 21 dice la palabra de Dios que el desasociado de Pedro andaba lejos del propósito de Dios y andaba ya otra vez pescando. Y viene el Señor y se le acerca en San Juan 21 y le vuelve a decir: sígueme. Pero no era el mismo sígueme. La primera vez fue un llamado. Fue un llamado espontáneo de Jesús. Pedro, sígueme. Sígueme porque ahora te voy a hacer pescador de hombres. Ya vamos a hablar de eso adelante. Pero le dice el Señor: sígueme. Y era un llamado como que lo convenció. Y en San Juan 21, cuando el Señor le vuelve a decir sígueme, era un llamado diferente. Era un llamado diferente porque primero se acercó el Señor y tuvo una conversación con Él. Y le dijo al Señor 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: pues apacienta mis corderos, apacienta mis cabritos. Pero le dijo: Pedro, ¿me amas? Un llamado, un sígueme diferente. Porque Pedro ahora era un hombre
entendió la profundidad de ellas. En el primer mandato le dijo: sígueme, fue contundente y persuasivo. Pero la última vez que le apareció el Señor, parecía que el Señor le estaba suplicando. Parecía, yo creo, si pudiera ver la imagen bíblica, yo creo que el Señor le tocaba el hombro y le decía: Pedro, sígueme. Porque siempre la respuesta para la vida es seguir a Jesús. Este no era el mismo Pedro. Este ya tenía algunas heridas. Este ya tenía algunas cortadas. Él ya sabía cómo se sentía haber fallado. Y tiene que venir otra vez a Jesús a decirle: sígueme. Por eso dice la palabra de Dios que después que hubieron comido, le dijo a Simón Pedro: ¿me amas? Simón respondió: sí. Volvió a decirle otra vez: ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí. La tercera vez le dijo: ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo: Pedro, de cierto, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro. Y esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Así que siento que el Espíritu Santo está haciendo los dos llamados. Hay algunas personas aquí que Dios te está llamando por primera vez a que te desasocies de lo que te hace daño y te asocies con Él. Y hay otros en este edificio que Dios los está volviendo a invitar a estar con Él y a no desasociar.